Colombia, la transición al siglo XXI. El siglo XX culminó para Colombia con hechos que, si bien representaron la construcción de un Estado social de derecho y de democracia participativa, sobre el cual se avanzaba lentamente desde su promulgación en el 91, también, a juicio de algunos analistas, la exclusión social, los altos niveles de pobreza, la inseguridad, el desempleo y la agudización de la violencia por fuerzas al margen de la ley y en complicidad con funcionarios de los entes del poder estatal son, digamos, la otra cara de una realidad que aún no se ha logrado superar. En esta unidad, el estudiante debe contar con las competencias teóricas y argumentativas que le permitan interpretar los problemas del régimen político actual y asumir posiciones que lo conviertan en un actor comprometido con la realidad política de la cual forma parte. Es por eso que el manejo de los temas que soporta el país en el siglo XXI deben ser asumidos por el estudiante como parte de su formación, no solamente como profesional, sino como ciudadano de un país que requiere grandes cambios con la participación de quienes han estado ajenos al desarrollo político e institucional de nuestro país. En esta unidad podemos contextualizar la dinámica bajo las cuales se desenvuelve el Estado colombiano a partir del análisis de proyectos significativos para el fortalecimiento de las instituciones y la ampliación de las prácticas democráticas del régimen político colombiano. Pero aún así también vamos a reconocer la importancia que representa para el régimen político colombiano la promulgación de la Constitución del 91, que abrió espacio a formas democráticas de participación ciudadana. También analizaremos los efectos de la descentralización política administrativa en la construcción de un régimen político más incluyente y quizás menos corrupto. De igual forma, podremos mirar las condiciones bajo las cuales se ha adelantado el proceso de paz en Colombia a lo largo de los últimos 50 años, hacerle una revisión a esas políticas de paz adelantadas por Colombia durante los diferentes gobiernos. En primer lugar, podríamos decir que si el Estado es construido de arriba a abajo, hablaremos de autocracia. Si por el contrario la organización surge de la base de la cúspide del poder del Estado, ya estaremos frente a una cultura democrática, que es precisamente aquella en la que los hombres se miran como constructores de su propia sociedad y hacen suyos los asuntos públicos, aunque no necesariamente desempeñen cargos públicos. Es por eso que la democracia se convierte en ese sistema político cuyo objetivo básico es organizar la convivencia social, no en el acuerdo y la unanimidad, sino en el desacuerdo y en la discrepancia permanente, partiendo de la base de que nadie puede tener toda la razón y que los otros siempre tienen una cuota de ella. La democracia exige practicar el principio de gobernar y generar áreas de consenso en un marco de solidaridad social también. Podríamos decir también que la situación crítica de los partidos políticos, en cierta medida, el desprestigio del Congreso de la República, la inoperancia de las instituciones del poder público por las prácticas del clientelismo y la corrupción en que se movía el país durante la década de los 80, permitió llegar al convencimiento de la necesidad de un proceso de recomposición del régimen político. Es por eso que la crisis se expresó en una falta de credibilidad y de confianza de una gran parte de la población en las instituciones y en los gobernantes, derivada de la ausencia de respuesta por parte del Estado a dos tipos de demandas ciudadanas. Por un lado, la incapacidad del Estado para garantizar a la población en general y a los sectores más pobres en particular una mejora en la calidad de sus vidas, y por otro lado, la apertura de las instituciones políticas en todos sus niveles
a la participación ciudadana. Podríamos también indicar que la Asamblea Nacional Constituyente, considerada por muchos analistas como el evento más democrático vivido por la sociedad colombiana, tuvo como meta lograr la consolidación de una democracia participativa que diera espacio a la consolidación de nuevos actores que aportaran a la creación de un nuevo orden político y que se tradujo en la Constitución de 1991 como esa respuesta al clamor de cientos de colombianos. Es allí que César Gaviria, con ocasión de los 10 años de su promulgación, sostiene que el clamor por la creación de una nueva constitución obedeció a la anomia, que es la carencia de normas capaces de controlar eficazmente y por canales civilizados la conducta de los colombianos. De allí que la composición pluralista de la Asamblea Constituyente, como se evidencia quizás en muchas oportunidades, podríamos decir que debe considerarse como la primera ruptura en el orden o con el orden bipartidista y el paso a nuevas formas políticas que hicieran más equitativo el orden social. Quizás son principios como el Estado social de derecho y la democracia participativa, pues no fueron otra cosa que el complemento sobre el cual se aspiraba a trabajar la construcción de un nuevo Estado que pudiera responder al avance del proceso de internacionalización de la economía, el narcotráfico y también el conflicto armado. Podríamos decir también que el triunfo de las ideas liberales en la región posibilitó que éstas empezaran a ser cuestionadas durante más o menos comienzos del siglo XX. El liberalismo recibió críticas desde tres frentes. Por un lado, desde el ángulo de la Iglesia Católica, inconforme con su posición anticlerical, desde el lado de los resultados de su gestión, en la medida en que muchos empezaron a ver que a pesar de que el liberalismo había creado riqueza, no había logrado que ella se generalizara y distribuyera, sino que por el contrario había contribuido al empobrecimiento general de amplios núcleos de la población. Y finalmente, desde la perspectiva de aquellos sectores sociales que sí se habían beneficiado con el desarrollo económico generado, con la búsqueda del progreso material y la puesta en práctica de las ideas liberales, pero que a la vez exigían posibilidades de participar en la vida política de sus países, lo cual esto implicaba la democratización de los regímenes políticos. Es así que las críticas mencionadas condujeron a identificar como oligárquicos y plutocráticos a los grupos que impulsaban el ideario liberal. Entonces, para enfrentarlos a lo largo del siglo XX, surgieron los movimientos nacionalistas, algunos de corte corporativo, otros de carácter populista, y luego aparecieron los partidos comunistas y demás movimientos derivados del marxismo. Cabe precisar que la Constitución de 1886 fue reformada en diferentes ocasiones durante el siglo XX. Las sucesivas reformas fueron morigerando la tendencia autoritaria plasmada en la Carta Política del 86 y entre ellas pues hubo reformas muy importantes que consagraron algunos aspectos como el principio de representación de las minorías, por ejemplo. También se dio inicio a la justicia constitucional en Colombia. De igual manera, podríamos también decir que se reconocieron ciertos derechos laborales en la Constitución. Sin embargo, ya en el año de 1990 se decidió convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de lograr un nuevo acuerdo político fundamental que permitiera consolidar la paz y la estabilidad institucional. Podría decirse que la Asamblea fue citada en el marco de distintos diálogos de paz adelantados con organizaciones guerrilleras con el propósito de lograr que todas ellas se incorporaran al proceso constituyente. Sin embargo, los grupos guerrilleros más grandes como la FARC y el ELN se negaron a participar en ella. Podríamos decir que la Constitución de 1991 intentó responder a problemas que han acompañado a la nación, incluso desde la época colonial, como el autoritarismo, la intolerancia religiosa, la discriminación étnica y cultural,
y esos límites a la participación política de los ciudadanos. Es por ello que se recogió distintos elementos propios del constitucionalismo contemporáneo y entre ellas las innovaciones introducidas por la Constitución que de alguna forma determinaron algunos aspectos importantes, como por ejemplo la determinación de que Colombia es un Estado social democrático de derecho, y de esta fórmula tomada en Colombia fundamentalmente del constitucionalismo español y alemán, se deriva que el Estado colombiano debe ser respetuoso de los derechos y las libertades de las personas. De igual forma que los titulares del poder político deben ser elegidos por el pueblo y que éste tiene también el derecho de decidir sobre los asuntos de trascendencia para la comunidad. Por otro lado, también el establecimiento de un amplio catálogo de derechos fundamentales que poseen el carácter de normas jurídicas. Ello significa que su cumplimiento puede ser exigido ante los jueces de la República, con lo cual los derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución ya no constituyen simples propósitos o guías filosóficas, sino que son normas de obligatorio acatamiento por parte de las instituciones públicas. Precisamente este hecho es el que ha permitido que los derechos fundamentales de las personas hayan adquirido la potencialidad y el dinamismo que demuestran actualmente en la sociedad colombiana. Asimismo, la importancia de haber definido que los derechos fundamentales contemplados en la Carta son normas jurídicas de aplicación inmediata y eso se advierte al observar la Constitución del 86. Otro aspecto importante es la creación de una serie de instituciones e instrumentos procesales destinados a velar por la vigencia y protección de los derechos de las personas. Es así como se da vida a instituciones como la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo y a mecanismos judiciales como la acción de tutela, las acciones populares y las acciones de cumplimiento. De igual manera, algo también fundamental a resaltar es la determinación de que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Este reconocimiento ha conducido, entre otras cosas, a otorgarle espacios propios de representación política a las comunidades indígenas y negras, a admitir la existencia de una jurisdicción especial indígena, a garantizar que los territorios indígenas sean gobernados por sus autoridades tradicionales y a establecer que los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable, y que en las decisiones sobre la explotación de recursos naturales ubicados en territorios indígenas se debe contar con la participación de los representantes de esas comunidades. Es de resaltar también el propósito de abrir espacio político a través de la Constitución del 91 a nuevos partidos y movimientos para ponerle fin al monopolio que han ejercido los partidos liberales y conservadores sobre la vida política del país. Para ello se introdujo el tarjetón electoral con el fin de garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades en los procesos electorales. De igual forma se determinó que los senadores serían elegidos en una circunscripción nacional con la cual se brindó oportunidades de acceso a esta Cámara Legislativa a grupos distintos a los liberales y conservadores. Se establecieron normas, laxas para la creación y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y para la presentación de candidatos a las elecciones. Que se aseguró a determinados grupos sociales y políticos una representación mínima en el Congreso y así sucesivamente. Es así como para el año 2002 se llegó a contar hasta con 85 partidos y movimientos políticos. Esta situación debilitó al Congreso y generó problemas de gobernabilidad. Por esta razón, en el año 2003 se aprobó una reforma constitucional de la política que introdujo amplias modificaciones en el sistema electoral y en el régimen de partidos, con el propósito de fortalecer los partidos políticos. Es así que, como resultado de la reforma, para julio de 2006, el número de partidos con personería jurídica se había reducido a 12, cifra a la cual se añadían otros 4 partidos de las minorías étnicas. Lo cierto es que, con todo, es innegable que a partir de la Constitución del 91
se ha logrado abrirle espacios políticos a grupos distintos al Partido Liberal y Conservador. Otro aspecto importante a tener presente en la Constitución del 91 es la consagración de distintos mecanismos de participación popular en consonancia con el principio de la soberanía popular, como el plebiscito, el referendo popular, la consulta, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y también la revocatoria del mandato. Podríamos decir que de esta manera se ha intentado extender la democracia más allá de los estrechos límites trazados por la democracia representativa, de tal manera que los ciudadanos obtengan mayores posibilidades de participar en las decisiones que afectan la vida colectiva. Con todo esto es importante precisar que si bien la Constitución del 91 introdujo importantes innovaciones en el derecho constitucional colombiano, al mismo tiempo ella se fundamentó en distintas características constitucionales que han distinguido a Colombia a lo largo de la historia y que la diferencian de muchos países latinoamericanos. Se trata de elementos que favorecen positivamente la construcción de ese Estado social democrático de derecho en el que se comprometió al país a dictar la Constitución del 91. Ahí podríamos decir en primer lugar que en Colombia desde hace décadas el Poder Judicial ha demostrado un grado considerable de independencia frente a los demás poderes, característica que se ha reafirmado durante la vigencia de la Constitución del 91. Y la mejor prueba de ello la han dado las corporaciones judiciales encargadas de realizar el control de constitucionalidad de las leyes. También es de resaltar que desde la perspectiva comparada latinoamericana, la historia colombiana apenas evidencia golpes militares y en los casos en los que se han producido, los gobiernos castrenses han sido de corta duración. E incluso durante las épocas del autoritarismo militar en Latinoamérica que se dieron después de la Gran Depresión de finales de la década de los 20 y a partir de los años 60, Colombia conservó su tradición de gobiernos civiles. Y esta tradición se ha preservado a pesar de las especiales condiciones de violencia que ha vivido el país durante esos años y de las diferencias que se han suscitado entre los mandos militares y el Poder Ejecutivo. Quizás las esperanzas depositadas en la Constitución se han visto defraudadas en el sentido de que no se ha podido asegurar la paz en Colombia. Aquí también podemos decir que es evidente que la paz no se ha obtenido y que incluso pues de alguna manera el conflicto ha cambiado, se ha modificado, se ha transformado. Sin embargo, Colombia aún sigue siendo un país profundamente inequitativo en la distribución de la riqueza. Pero no se puede dudar que la Constitución del 91 constituye un hito político jurídico fundamental en la historia constitucional de Colombia, en el propósito de dejar atrás problemas que han aquejado al país desde su misma creación. Y quizás, si bien todas las transformaciones introducidas en ella no han sido suficientes para obtener la paz, es claro que ellas sí constituyen un requisito indispensable para poder alcanzarla.